se nos pide que encontremos la transformada de Laplace que es f grande de s, de la función f de t es igual a seno 6t. Entonces, aplicando la definición de una transformada de Laplace a continuación, tenemos la transformada de Laplace de seno 6t. Es igual a f grande de s, que es igual a la integral de 0 a infinito de f de t, que es seno 6t. Veces elevado a la potencia de st negativo, de t. Observe cómo tener una integral impropia aquí. Así que reescribamos esto usando la notación de límite. Escribe esto como el límite a medida que b se acerca al infinito de la integral de 0 a b. Entonces, como sustituimos b del infinito, y luego tuvimos el límite a medida que b se acerca al infinito de la integral definida, y vamos a escribir la función integrada como e elevado a la potencia de st negativo veces seno 6t, de t. Y ahora, para nuestro próximo paso, seguiremos adelante y encontraremos la antideductiva, o la integral en definición de elevada a la potencia de st negativo, seno 6t, de t, luego volveremos aquí para determinar la integral de f, luego determina un límite. Entonces, para nuestro próximo paso, determinaremos la integral en definición de elevada a la potencia de st negativo, seno 6t, con respecto a t. Esto va a requerir una integración por partes, y he incluido la fórmula para la integración por partes aquí abajo. Entonces, dejaremos que u sea igual a seno 6t. Y dejaremos que el diferencial v sea igual a e elevado a la potencia de st, de t negativo. Entonces, para encontrar el diferencial u, diferenciamos la derivada de seno 6t con respecto a t sería coseno 6t multiplicado por 6, entonces su diferencial es 6 coseno 6t, de t. Y para encontrar v, nos integramos. Lo que significa que necesita integrar elevado a la potencia de st, de t negativo. Esto requiere que utilice la sustitución donde u es igual a st negativo, u diferencial es igual a s negativo, de t, dividiendo ambos lados por s negativo. Observe cómo 1 negativo dividido por s diferencial u es igual a dt, por lo que podemos escribir la integral como negativa dividida por s multiplicada por la integral t a la u, du. Lo que significa que, con respecto a t, v es igual a 1 negativo dividido por s, e a st negativo. Entonces ahora aplicamos la fórmula de integración por partes. Así que escribamos u multiplicado por v como 1 negativo dividido por s, e para el st negativo, seno 6t. Entonces tenemos menos la integral de du. Observe que v multiplicado por u sería negativo, por lo que se convertiría en más. Escribamos esto como 6 dividido por s en la integral de e al st negativo. Coseno 6t, de t. Ahora esta integral no parece más simple que la integral original. Observe que ahora tenemos coseno 6t, en lugar de seno 6t. Entonces, para nuestro próximo paso, aplicaremos nuevamente la integración por partes. Entonces dejaremos que u sea igual al coseno 6t. Y diferencial v igual a e al negativo st, de t. Lo que significa que el diferencial u es igual al seno negativo 6t. Por 6 de t, o negativo 6 seno 6t, de t. E igual que antes, integramos aquí para encontrar v. V es igual a 1 negativo dividido por s, e a st negativo, de t. Debemos tener cuidado al aplicar la integración por partes aquí porque será 6 dividido por s por la cantidad v menos la integral de du. Entonces tenemos la integral original igual, el primer término permanece igual, y luego tenemos más 6, dividido por s por u por v. Escribamos u por v como 1 negativo dividido por s, e para el coseno st negativo 6t. Y tenemos menos la integral de v veces du. Tenga en cuenta que v veces du será positivo, por lo que esto se mantiene como una resta. Escribamos v veces du como 6 dividido por s. Veces la integral de al st negativo, seno 6t, de t. Ahora, para el siguiente paso, distribuiremos 6 divididos por s, aquí. También como aquí. Entonces tendremos menos 6, dividido por s al cuadrado, e al st negativo, coseno 6t.
y luego tendremos menos 36 dividido por s al cuadrado por la integral de al st negativo, seno 6t. Entonces, en este punto, parece que vamos en círculos. Sin embargo, observe cómo si comparamos la función integrada con la integral original, y la función integrada con esta integral, observe cómo son iguales. Entonces, en realidad, son como integrales, así que seguiremos adelante y sumaremos 36 divididos por s al cuadrado, multiplicado por esta integral, a ambos lados de la ecuación. Lo que nos daría la integral de al st negativo seno 6t, dt, y luego tendríamos más 36 dividido por s al cuadrado por la integral de al negativo st seno 6t, dt. Igual, todavía tenemos estos dos términos en el lado derecho, uno negativo dividido entre s, y el negativo st seno 6t. Menos 6 dividido por s al cuadrado, al st negativo. Coseno 6t. Y ahora vamos a factorizar el lado izquierdo. Observe cómo la integral es un factor común. Entonces factorizamos la integral. Nos quedaría con 1 en la primera integral, y nos quedaría con más 36 dividido por s al cuadrado de la segunda integral. Entonces este producto es igual al lado derecho. Ahora, para el siguiente paso, agreguemos 1 y 36 divididos por s al cuadrado. Bueno, sabemos que 1 es igual a s al cuadrado dividido por s al cuadrado, entonces s al cuadrado dividido por s al cuadrado, más 36 dividido por s al cuadrado es igual a s al cuadrado más 36 por todo s al cuadrado. Así que sigamos adelante y reemplacemos la suma con esta fracción. Ahora, para nuestro último paso, queremos resolver esta integral aquí. Haremos esto al multiplicar ambos lados de la ecuación por el recíproco de esta fracción, aquí. Si hacemos eso, obtenemos la integral de al st negativo seno 6t, dt, es igual al recíproco de esta fracción. Sería s al cuadrado dividido por la cantidad s al cuadrado más 36. Y luego multiplica la diferencia de estos dos términos. Y ahora, para nuestro último paso para encontrar la integral en definición, simplifiquemos este producto. Entonces tenemos integral de al negativo st seno 6t, dt. Igual, observe cómo para este primer producto, un factor de s se simplificará, así que escribamos el primer producto como negativo s, al negativo st, seno 6t. Dividido por la cantidad s al cuadrado más 36. Y luego, para el segundo producto, observe cómo ambos factores de s se simplifican. Entonces nos quedamos con menos 6 para el st negativo coseno 6t, dividido por s al cuadrado más 36. Ahora, esta es una integral en definición, por lo que también tendríamos más c, una constante de integración. Recuerde, nuestro objetivo aquí es encontrar esta def integral para determinar este límite. Para encontrar la transformada de Laplace de f de t es igual a 6t, lo que significa que ahora podemos escribir el límite a medida que b se acerca al infinito de la antideferencia. De al st negativo sinusoidal 6t. S negativo al st negativo senoidal 6t. Dividido por la cantidad s al cuadrado más 36, menos 6 para el coseno st negativo 6t. Dividido por la cantidad s al segundo más 36. Los límites de integración son de t igual a 0 a t igual a b. Así que ahora encontraremos una gran f de b menos una gran f de a y luego encontraremos este límite. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces, para el siguiente paso, sustituyamos b por t. Y luego restaremos el valor cuando t sea igual a 0. Entonces ahora sustituiremos 0 por t, así que aquí tendríamos e al 0. Aquí tendríamos seno 0. De nuevo, aquí tendríamos e al 0. Aquí tendríamos coseno 0. Y ahora, determinemos nuestro límite. Deberíamos reconocer ahora, cuando b se aproxima al infinito, elevado al poder de ese b negativo se acercaría a 0,
y las funciones seno y coseno fluctúan entre los valores de 1 positivo y 1 negativo, por lo que estos términos se acercan a 0 cuando b se acerca al infinito. Y sabemos que seno 0 es 0, entonces este término se acerca a 0. Y para este último término, aquí, e al 0 es 1. Coseno 0 es 1. Entonces este límite es igual a negativo, y luego entre paréntesis tenemos 6 negativos divididos por la cantidad s al cuadrado más 36. Entonces, simplificando, obtenemos 6 positivos divididos por s al cuadrado más 36, que es una transformación de Laplace de seno 6t, así que ahora sabemos la transformada de Laplace de seno 6t. Es igual a f grande de s, que es igual a 6 dividido por la cantidad s al cuadrado más 36. Volviendo a nuestra primera diapositiva, para ingresar la gran f de s desde el teclado es importante ingresar 6 divididos por, y luego entre paréntesis, s al cuadrado más 36. Creo que estará de acuerdo, la mayoría de los casos, determinar una transformación de Laplace usando la definición requiere bastante trabajo. Al igual que hay fórmulas para encontrar derivadas, hay fórmulas para ayudar a encontrar transformaciones de Laplace. Si observa una tabla de transformadas de Laplace, encontrará una fórmula para encontrar que la transformada de Laplace de f de t es igual a seno atento. Recuerde, en nuestro caso, teníamos seno 6t. Lo que significa que a es igual a 6, lo que significa que f grande de s, o la transformada de Laplace de f de t, es igual a, que es 6, dividido por la cantidad s al cuadrado más a al cuadrado, que en nuestro caso debería ser s al cuadrado más 6 al cuadrado, o s al cuadrado más 36. Entonces, después de tener una idea de cómo aplicar la definición de una transformación de Laplace, solo usaremos las fórmulas de la mesa Transforma Laplace. Espero que hayas encontrado esto útil.